Hola, ¿cómo están? Soy Andrés Barsky, profesor de la materia Geografía Económica Argentina y de los Recursos Regionales. Los saludo, voy a estar compartiendo la asignatura con el profesor Alberto Virdó durante todo el cuatrimestre. Y bueno, el tema es que para mayor comodidad de ustedes y para que sea más operativa la asignatura, lo que hacemos es grabar clases de manera para subirla a video de YouTube, para que ustedes lo puedan mirar con comodidad, para que ustedes puedan ver las cantidad de veces que lo necesiten. Y como esta es una asignatura en la que necesitamos ir apelando a elementos visuales propios de la geografía económica, entonces vamos a ir alternando imágenes y demás para que sea también más llevadero y para que esto contribuya mejor al denominado proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Bueno, en mi caso yo soy geógrafo, hace muchos años que estoy en la Universidad Nacional de Luján, la división Geografía, colaboro con esta asignatura desde hace mucho tiempo, formo parte de la cátedra. Y bueno, la cuestión es que esta asignatura tiene como objetivo proporcionarles a ustedes elementos de análisis que les sirva para incorporar lo que sería la dimensión espacial a la carrera de ustedes, ¿no? Es decir, qué importancia tiene el espacio geográfico a la hora de tomar decisiones de localización, ¿no? De localización, por ejemplo, de una firma, de una empresa, de un emprendimiento, de lo que sea, desde un kiosco hasta una gran multinacional, tiene que tener en el espacio una estrategia de localización para que el emprendimiento sea viable económicamente, para que, es decir, sea rentable, para que sea sustentable en el tiempo, ¿no? Es decir, las decisiones de localización inciden directamente en la viabilidad de cualquier tipo de emprendimiento, sea en la ciudad, sea en el campo, sea cerca de un yacimiento minero, sea en un puerto, lo que fuera, todo tiene que ver con la localización, ¿no? Entre otras cosas, digamos. Entonces, la cuestión es que esta materia lo que va a procurar hacer y aportarles a ustedes tiene que ver con el factor geográfico como insumo para tomar decisiones de cualquier tipo. Y que lo que quiero decir por esto también, con esto, es que las empresas, por ejemplo, pagan por localizarse en lugares premium del espacio. Es decir, no todo el espacio geográfico es regular, es homogéneo. Es decir, hay lugares que se caracterizan por tener determinados atributos y por lo tanto son más convenientes para la localización de determinados emprendimientos que otros, ¿no? Bueno, lo que ustedes están viendo aquí atrás mío, que ahora lo vamos a ver con más nivel de detalle, tiene que ver con el atlas que yo les mandé por mail. En ese sentido nos vamos a manejar mucho de esta manera este contacto que vamos a tener. Y les mandé un atlas antiguo, que ya tiene unos cuantos años, pero que es muy cómodo porque, primero, que tiene un montón de imágenes satelitales de Argentina, del mundo y demás, ¿no? Alrededor de 1000. En un formato JPG que ustedes lo pueden copiar, lo pueden hacer lo que quieran. Funciona en cualquier máquina antigua, puede ser una PC, una notebook muy antigua y demás. No lo he probado en el celular, pero se navega con un explorador, así que deberían poder también verlo usando el celular. Simplemente tienen que bajar el programa que yo les di, ¿no? Ahí entiendo que hay que descomprimirlo también. Cuando ven ya los archivos, ponen inicio, y el inicio va directamente linkeado a cualquier explorador. Puede ser Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, lo que sea, y entran, y es muy sencillo de usar. Bueno, nosotros acá vamos a empezar por una solapa, una parte del programa que se llama Argentina de Noche. Así que ustedes entren al programa y pongan, y fíjense dónde está la parte que dice imágenes de Argentina, Argentina de Noche. Y ahí se van a encontrar con imágenes muy interesantes que son las que vamos a trabajar acá, ¿no? Es decir, porque, ¿qué pasa? Ahora voy a salir yo de la pantalla y vamos a poner más interesante la cosa para que ustedes puedan, entonces sí, yo me voy a correr. Ahora sí. Entonces, para que ustedes puedan empezar a mirar esto que tenemos allí, ¿no? A ver, vamos a correrlo un poquitito más para que se vea mejor. Un poquitito más para que ustedes puedan trabajar bien, para que puedan verlo bien y yo también puedo trabajar
de mejor manera. Entonces, fíjense, acá lo que estamos viendo, esperen que lo corro un poquitito más, así ya no vamos a tener problemas. Lo vamos a subir un poquitito más. A ver, ahí está. Entonces, fíjense, lo que están viendo ustedes ahí, por eso les pido que pongan en el Atlas Argentina de noche, ustedes lo van a ver con muy buen nivel de detalle también, es lo que pueden ver ahí, es que la imagen satelital nocturna nos proporciona una imagen que de día obviamente no lo vamos a ver, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se ve allí? Lo que se ve allí son un montón de lucecitas, de puntos en el espacio geográfico, que nos van a dar la pauta de cómo está organizado el territorio argentino en términos de la geografía económica. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Y vuelvo a insistir en lo mismo. Es decir, toda firma, todo emprendimiento, uno puede analizar dónde se instala una población, ¿no? Dónde está ubicada una ciudad, dónde está ubicado un pueblo, dónde está ubicado un shopping, un kiosco. Todo tiene una lógica de localización en el espacio geográfico. Nada está ubicado al azar. Nada está ubicado de casualidad en un lugar. Para lo que sirve la geografía y la geografía económica en particular es para explorar lo que tiene que ver con la lógica de localización. Entonces la materia tiene como objetivo, vuelvo a decir lo mismo, que ustedes, ¿sí?, incorporen esta dinámica de la localización, esta lógica de la localización, ¿sí?, a sus saberes, a sus conocimientos, ¿no? Y por lo tanto lo que pueden ver allí, entonces, es que la Argentina, ¿no? Ahí también se ve una parte de Uruguay, porque obviamente Uruguay está enfrente nuestro, se ve Chile, ¿no? La Argentina, lo primero que nos puede mostrar la imagen, si ustedes van a ver, ven que hacia el lado del Atlántico hay un montón de lucecitas y se ve, entonces sí, ¿no? Acá se puede ver, ¿no?, un montón de lucecitas y una luz principal, ¿no?, que obviamente sabemos que es el AMBA, que hoy ya se habla mucho del AMBA, y fíjense, si ustedes miran, van a ver que las luces empiezan más o menos por acá, toda esta zona tiene un montón de lucecitas, acá enfrente está Uruguay, bueno, a nosotros nos va a interesar el lado argentino en este momento, y acá van a ver todo un gran desierto, después ya acá hay lucecitas dispersas, y ya acá está Santiago de Chile y demás, ¿no? Está esto Chile. Entonces, fíjense, en nuestro caso, lo primero que podemos ver es que no todo el territorio está ocupado de la misma manera, ¿no? Es decir, lo que podemos ver allí, entonces, es que tenemos una región oriental, que está llena de lucecitas, y después se ve una gran zona desértica. Bueno, lo primero entonces que tenemos que decir es que tenemos diferencias regionales muy marcadas, ¿no? Es decir, tenemos desequilibrios, asimetrías, diferencias entre regiones, dónde está la población, dónde no está, muy, muy fuerte. Es decir, lo que ustedes están viendo allí no es ni más ni menos que la llamada pampa húmeda o región pampeana, lo que está poblado, ¿no? La región pampeana se compone de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y un pedacito de la provincia denominada de La Pampa también, ¿sí? Esa es la pampa húmeda de la región pampeana, ¿sí? Y después se puede ver en el medio un gran desierto. Por lo tanto, lo primero que nos surge ahí fuertemente, sobre todo cuando te vas hacia el oeste, que cada vez hay menos lucecitas y claramente se ve el desierto, es que obviamente hay diferencias regionales muy marcadas, ¿sí? Si nos vamos más para el noreste, acá, ¿no?, acá, esta parte, acá está Misiones, en toda esta parte hay lucecitas, no sé si se llega a ver. Cuando te vas más para el norte hay lucecitas, no con la misma densidad que tiene acá, toda esta parte de acá para el norte, ¿sí? Hay lucecitas, pero no la misma densidad que tiene la zona central. Bueno, ese es el llamado NEA o noreste argentino, ¿no? Si nos vamos más para la parte desértica y al norte, también vamos a ver puntitos muy dispersos. Es el NOA. Acá por acá vamos a encontrar esta Cuyo, que también vemos lucecitas muy dispersas y mucho desierto. Y acá la Patagonia, que también vemos mucho desierto y lucecitas dispersas. Bueno,
digo, dicho de una manera muy, digo, después ustedes lo pueden mirar mejor en sus casas, y trabajar con estas imágenes. Entonces, la primera reflexión que tenemos que hacer respecto de la organización espacial del territorio argentino, ¿no? La organización económica del espacio, para decirlo bien, la lógica de dónde están ubicadas las actividades económicas más importantes, va a ser, obviamente, esto va a ser en la Pampa Húmeda o región pampeana, es decir, la mayor parte del denominado Producto Bruto Interno o PBI, es decir, lo que mueve la economía argentina, está ubicado en la región pampeana. La mayor parte de la población está en la región pampeana. Las ciudades más importantes de la Argentina están en la región pampeana, ¿sí? Y nosotros, al ver esa luz tan grande que está aquí, que es el AMBA, del cual hoy se habla mucho con todo el tema de la pandemia, del coronavirus, el AMBA es un área metropolitana, una región metropolitana que tiene 15 millones de habitantes. Las siguientes ciudades en importancia que también están en la Pampa Húmeda son Córdoba y Rosario. Ambas tienen 1.200.000, cerca de 1,5 millones cada uno. Por lo tanto, Buenos Aires le lleva 10 veces más de población a la segunda y a la tercera ciudad del país, a la Córdoba y a Rosario. Esto se denomina macrocefalia. Macrocefalia quiere decir que tenés una gran cabeza en el sistema urbano, que es la que comanda o domina, ¿no es cierto?, el sistema regional. Entonces Buenos Aires, por su importancia como puerto, fue consolidando esa centralidad y terminó conformándose alrededor de la ciudad puerto una zona con suburbios que llamamos el conurbano bonaerense. Todo eso, es decir, capital más el conurbano, se denomina AMBA, ¿no? Y la zona de alrededor también del conurbano, ¿no? Todo eso es el AMBA, y en términos más regionales la región metropolitana de Buenos Aires también. Ese punto en el territorio tiene 15 millones de habitantes, ¿no? Es decir, acá la pregunta es, ¿cómo puede ser que en un país que tiene 2.700.000 kilómetros cuadrados, es decir, es el octavo país más extenso del mundo en superficie, ¿cómo se explica que tenga en un punto de ese enorme territorio 15 millones de habitantes de los 45 que somos? Es decir, que un tercio de la población está en ese puntito, ¿no?, lo que llamamos AMBA o región metropolitana, el área metropolitana. En ese punto está un tercio de la población. Y si tomamos el resto de la región pampeana, vamos a ver que más del 40% de la población del país, ¿sí?, cerca de la mitad, está en la Pampa Húmeda. Por lo tanto, está claro que tenemos unas enormes diferencias regionales. Por lo tanto, la Argentina tiene una región central y 4 regiones periféricas. La región central es la región pampeana y las regiones periféricas son NEA, NOA, Cuyo, Patagonia. ¿Sí? Al ver la imagen satelital de noche, esto sale con mucha precisión, esto lo notamos con mucha claridad. Por lo tanto, la pregunta entonces es ¿por qué se organizó de esta manera? ¿No es cierto? ¿Cómo fue que el país se organizó de esta manera para poblar su territorio, para localizar sus actividades económicas, para localizar su población? ¿Por qué estas enormes diferencias? ¿Por qué una región se transformó en central y las otras son regiones periféricas? ¿Sí? Si ustedes miran la imagen, también se van a encontrar con lucecitas además de una gran densidad de lucecitas en la región pampeana, muchas líneas de lucecitas, que obviamente esos son los corredores ferroviarios y las rutas. Esa coherencia, esa cantidad de puntitos a lo largo de líneas, no se ve en las otras regiones donde se ven puntos dispersos. Eso claramente también nos muestra otras formas de ubicación, de localización de los poblados, de los centros poblados, de los centros urbanos. ¿Sí? Entonces, la primera cuestión que tenemos que ver al mirar esta imagen satelital, que insisto, ustedes lo pueden hacer cómodamente desde sus casas con el Atlas y probarlo y mirar muchas imágenes del país y del mundo, pero en este caso de Argentina, lo primero que nos tenemos que preguntar es, bueno, ¿por qué tenemos estas diferencias regionales tan marcadas? Bueno, la respuesta para eso tiene que ver, obviamente hay que recurrir a cómo son los factores históricos y políticos en nuestro país
y cómo el medio físico fue puesto en valor y producción de determinada manera y que eso terminó configurando unas diferencias regionales que son muy marcadas en nuestro país, ¿sí? Nosotros lo que tenemos y que es característico de los países en vías de desarrollo es que hay una macrocefalia de la capital, ¿no? Lo mismo pasa en Chile con Santiago de Chile, en Uruguay con Montevideo, en Venezuela con Caracas, en México con México, es decir, hay un montón de países, la mayoría de los países en vías de desarrollo tienen una inercia que tiende a la concentración demográfica regional en torno a una metrópoli y su región, digamos, ¿no? Entonces nosotros no hemos podido romper esta tendencia, ¿sí? Yo les di un texto que tiene que ver con lo que es la geografía económica de Paul Krugman, ¿no? El texto de Merchant Rojas, donde se habla de lo que se llama causación acumulativa. ¿Qué es la causación acumulativa? La causación acumulativa es, a ver si podemos acercar un poquito más la imagen ahí de la pampa, para que vean mejor la pampa. La causación acumulativa es la que, vamos a volver a lo de recién, vamos a volver acá, ahí. La causación acumulativa es lo que tiene que ver con la permanente, la permanente realimentación de población, asentamientos, ¿sí? Localidades, industrias, mercados que se van formando, actividades económicas que se van desplegando en el territorio, es decir, lo que retroalimenta el fenómeno regional. La causación acumulativa tiene que ver con la retroalimentación, es decir, que si vos hay una región que tiene una primera ventaja en algún modo, una región que primero se va poblando y eso después retroalimenta nuevas localizaciones que se van a localizar allí, a la larga esa región va a ser una región central. Es decir, esto fue lo que pasó en la región pampeana. La causación acumulativa, entonces, insisto, vuelvo con el concepto, es el fenómeno de retroalimentación que tiene que ver con la instalación de empresas, personas, actividades económicas de todo tipo, que van a dar cada vez mayor densidad demográfica y de actividades a esa región. Puede haber migraciones, por supuesto, que lleguen, más personas que se van trasladando, es decir, se forman factores de atracción de población, de actividades económicas que todo el tiempo se van a seguir localizando ahí. Entonces, en la región central, en la región pampeana y mucho más en la región metropolitana de Buenos Aires, estos fenómenos van alimentando, por ejemplo, acá en la ciudad, las economías de urbanización y las economías de aglomeración. El fenómeno aglomerativo típico de la ciudad tiene que ver con la causación acumulativa, es decir, se va cada vez habiendo más personas, más actividades, más emprendimientos, esto genera nuevos mercados dentro de la ciudad y retroalimenta, ¿no es cierto? Se construyen edificios, gente que vive cada vez en espacios más pequeños, esos son fenómenos típicos, ¿no? Actividades que consumen cada vez. Es más intensivo el consumo del suelo, invernaderos, por ejemplo, alrededor de la ciudad, los campos cada vez se van achicando más, se fragmenta el uso del espacio, los monoambientes, ¿no? Departamentos chiquitos, ¿no? Comercios cada vez más pequeñitos, ¿no? Espacios cada vez más caros, tanto para el uso comercial como residencial, industrial o agropecuario alrededor de la ciudad, estos últimos dos sobre todo, cada vez van a ser más caros, es decir, cada vez la ciudad va intensificando, se van intensificando estos procesos. Eso se llama causación acumulativa, lo que tiene que ver con las economías de urbanización y de aglomeración. Entonces, la región pampeana, ¿no es cierto?, se vuelve central. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo este fenómeno y las otras lo tuvieron muchísimo menos? Porque justamente, como ustedes vieron en la materia análisis socioeconómico al principio de la carrera en la UNLU, en ACE, a lo mejor alguno me tuvo de profesor, yo también doy clases ahí. ¿Qué pasó? Tuvimos el modelo agroexportador. A partir de 1850-1880, la región pampeana se inserta en el orden mundial de mediados fines del siglo XIX como agroexportadora de materias primas alimenticias. Y por lo tanto,
en el marco de la segunda revolución industrial, mandándole alimentos, sobre todo a la principal potencia de ese momento, que era Gran Bretaña, la Argentina se inserta como agroexportadora, desarrolla el puerto, los ferrocarriles, es decir, todo lo que tiene que ver con la organización de la economía de la región central, ¿no? Por lo tanto, al ser esta región, tener suelos fértiles, un clima templado húmedo, con lluvias, con suelos muy fértiles, después vamos a hablar más de eso, de las condiciones que presentó esta región para el poblamiento, para la producción, etcétera, poniendo en valor y producción estas tierras en el marco de la segunda revolución industrial a mediados fines del siglo XIX, fue cuando se dio este verdadero boom de ocupación de las tierras, ¿no es cierto?, de la agroproducción, ¿no? Con los ferrocarriles que fueron cada vez llegando más al interior y este modelo llamado extractivo, si se quiere, es decir, modelo agroexportador, para mandar los alimentos al exterior, se expandió toda una red de ferrocarriles financiada por los británicos, ¿sí? Y que en ese momento fue una de las redes de trenes más grandes a nivel, sobre todo, de Latinoamérica, ni que hablar, y a nivel mundial fue una gran red de ferrocarriles. Hoy, pobrecitos, los ferrocarriles están viejitos, ¿sí? Pero en ese momento, Argentina se estructuró en torno a la región central, a la ocupación de la pampa húmeda y a la extensión de la red ferroviaria. Por lo tanto, esta región central pegó este salto a partir del modelo agroexportador. Porque piensen, por ejemplo, que en la época de la colonia, cuando estaban los españoles, estaba la pampa húmeda, el agua, los suelos fértiles, las llanuras, se podía cultivar todo, pero era una zona absolutamente marginal. Estaba el Alto Perú, el oro, el Cerro de la Plata en Potosí, lo que hoy es Bolivia. Perú, la capital del virreinato era Lima. Después Buenos Aires pasó a ser la capital del virreinato del Río de la Plata, pero un puerto mucho más marginal que Lima o que ¿no?, otras zonas de Sudamérica, ¿no? Es decir, la región pampeana era una región totalmente marginal. O sea que recién en el siglo XIX estuvieron dadas las condiciones tecnológicas, históricas, políticas, para poner en funcionamiento el modelo agroexportador. Es decir, la segunda revolución industrial en Inglaterra, la independencia de las colonias españolas, Argentina se empezó a formar como país. Después de más de 50 años de guerras civiles durante el siglo XIX, se pudo llegar a un acuerdo que se denominó tuvo que ver con la federalización del puerto, ya vamos a hablar después de eso, para que el modelo agroexportador se pusiera en funcionamiento. Es decir, que las economías del interior aceptaran formar parte de esta nueva república y aceptaran, ¿no es cierto?, coparticipar lo que entraba por el puerto y repartirlo entre las provincias. Le sacaron el puerto a la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires trasladó su capital a La Plata, que fue una ciudad que se creó desde cero a fines del 1800, y esa ciudad autónoma que llamamos hoy, que era la capital federal, pasó a ser la sede del gobierno federal, y la ciudad puerto. Ahí lo importante fue sacarle ese pedacito a la provincia de Buenos Aires, ¿sí?, para formar el puerto y que las ganancias de ese puerto, lo que entraba por la aduana, se reparta entre todas las provincias. De esa manera, las demás provincias aceptaron formar parte de lo que después se va a llamar República Argentina, ¿no? Las Provincias Unidas primero, la Confederación Argentina después, y finalmente la República Argentina, ¿no? Entonces, esta cuestión de que la región pampeana se puso en valor y producción ante las condiciones económicas, políticas, sociales del fin del siglo XIX, principio del siglo XX, fue lo que hizo que esta región, ¿sí?, pasara a tener la enorme centralidad que tiene, y eso sigue hasta nuestros días. Es decir, eso no cambió con el tiempo. Es decir, la región pampeana sigue siendo la región central, cuyo NOA, NEA, Patagonia son las regiones periféricas. Así está conformada la Argentina, ¿sí? Tenemos una macrocefalia en Buenos Aires, una gran cabeza del sistema urbano argentino, que es este AMBA, ¿no?, Cava y conurbano, que comandan el sistema urbano argentino. ¿Por qué? Porque justamente es la ciudad puerto la que se puso, fue la que comandó el proceso de acumulación capitalista a fines del siglo XIX, principios del XX, durante el modelo agroexportador. Es decir, fue la cabeza de la región más rica del país, la región pampeana, ¿sí? Entonces, por eso tenemos una región central y 4
regiones periféricas, ¿sí? Ahora, ¿se podría haber desconcentrado más la población en algún momento? ¿Podría haberse llegado a tener regiones más equilibradas? Bueno, la historia nos muestra que eso es muy difícil. ¿Sí? La tendencia a la concentración geográfica en la pampa húmeda fue una constante por la causación acumulativa, ¿sí? Porque al irse conformando las regiones centrales, toda actividad se va localizando principalmente ahí. Hubo migraciones desde el norte, por ejemplo, de países... bueno, primero hubo la gran inmigración europea, por supuesto, para ocupar la pampa húmeda, ¿no es cierto? Sobre todo vinieron a Buenos Aires, a todas las colectividades, la gran migración europea, y con el correr del tiempo durante el siglo XX, después las migraciones de los países limítrofes y hacia Buenos Aires las migraciones del norte del país sobre todo, ¿no? Es decir, hubo todo un componente migratorio de migraciones de las regiones periféricas hacia las regiones centrales a lo largo del siglo XX, que eso siguió consolidando la centralidad de la región pampeana, y a eso sumarle, por supuesto, las migraciones de Europa, las migraciones de países limítrofes después, ¿no es cierto? Es decir, todo esto fue sumando, más recientemente en el tiempo, hasta migraciones de chinos, de población oriental, venezolanos, bueno, durante el siglo XX bolivianos, paraguayos, por supuesto, todas estas colectividades que son tan importantes en el desarrollo económico y la vida cultural de nuestro país. Entonces, la cuestión entonces de que esté organizado hacia el territorio con una región central y 4 regiones periféricas tiene que ver con la puesta en valor y producción de la región pampeana en el marco del modelo agroexportador, en el marco de la segunda revolución industrial en Inglaterra, que demandaba materias primas alimenticias. Argentina formaba parte del circuito británico de inversiones, a pesar que es un país donde se habla castellano. La Argentina formó parte durante muchos años del circuito británico de inversiones, que era la gran potencia de la época, ¿sí? Como la Argentina formaba parte de ese circuito de inversiones británicas, como la India, como Australia, como Canadá, como Nueva Zelanda, nada más que era el único país donde, en ese sentido, que recibía muchas inversiones británicas, pero no se hablaba inglés, sino se hablaba castellano, porque aquí había estado la colonización española. Este dato no es menor porque más adelante, cuando se termina el modelo agroexportador, Inglaterra va a seguir vinculada con sus ex colonias, con los lugares donde se habla inglés. Ya ahí se rompe el vínculo con Argentina, ¿no? Nosotros como país nacimos muy ligados económicamente a la dependencia, a la vinculación, sobre todo económica, con los ingleses, con los británicos, ¿sí? Eso después se va a terminar cuando el modelo agroexportador se termina, ¿no? A partir de 1930 las cosas cambian. Pero entonces, lo primero entonces que tenemos que decir en esta primera exposición es que la región pampeana, ¿sí?, tiene estas características de tener llanuras fértiles, de tener un clima adecuado, está en una zona templada, hay precipitaciones permanentemente, que vienen las lluvias del Atlántico, es decir, hay todas unas condiciones muy benéficas para la agroproducción y para la ganadería que son ideales, pero obviamente eso se dio en un momento en el que se contó con la tecnología y con las condiciones políticas y económicas para poner en valor y producción ese territorio, ¿sí? En la época de la colonia esto no pasó, pasó a fines del siglo XIX, principios del XX. La causación acumulativa retroalimentó el desarrollo regional y por lo tanto la región pampeana siguió siendo central hasta nuestros días en el país, y cada vez más se fue consolidando la macrocefalia del AMBA, ¿no? De la región metropolitana de Buenos Aires, en detrimento del resto del sistema urbano argentino. Es decir, que insisto, en un punto del territorio vivimos 15 millones de habitantes, y esto tiene que ver con la conformación, ¿sí?, de una centralidad, de una macrocefalia de la ciudad-puerto y sus alrededores, que tiene que ver con el origen agroexportador, ¿sí? Por eso, es decir, por un lado decimos que la Argentina tiene un sistema federal. Desde el punto de vista de las instituciones, esto es cierto, porque vos tenés, cada provincia tiene su parlamento, cada provincia tiene sus leyes, cada provincia tiene su constitución, sus senadores, sus diputados que tienen la representación en el Parlamento Nacional, reciben la coparticipación federal, que hoy se está discutiendo mucho eso.
Es decir, cada provincia es un territorio que aceptó formar parte de la Argentina. De hecho, si una provincia dijera el día de mañana no quiero ser más parte de la Argentina, se podría ir si quisiera, porque las provincias preexisten a la nación. ¿Sí? Están antes que Argentina estuvieron las Provincias Unidas. Entonces, no va a pasar esto, no hay una provincia que diga me quiero ir de la Argentina. A veces hay alguna movida un poquito autonomista, pero suelen ser en nuestro país chiquitas comparados con lo que pasa en otros países. ¿Sí? A veces hay algunas fantasías separatistas de alguna que otra provincia, pero en general eso no llega a buen puerto. Pero, a ver, las provincias preexisten a la nación, aceptaron formar parte de la República Argentina y entonces nuestro país obviamente tiene un sistema federal, desde el punto de vista institucional. Ahora, desde el punto de vista, cuando ustedes ven lo que les muestra la imagen satelital nocturna, ¿qué es lo que estamos viendo? Que es un país fuertemente concentrado en lo geográfico, en lo económico. Es un país centralizado en Buenos Aires y en la Pampa húmeda. O sea que Argentina tiene este doble juego complejo, ¿no? Es un país fuertemente centralizado en lo económico, en lo urbano, en lo demográfico, y es un país federal desde el punto de vista del funcionamiento de sus instituciones, ¿sí? Pero si lo federal supone que tiene que haber un desarrollo equilibrado y armónico de las distintas regiones y que deberíamos tener varias ciudades muy pobladas y que tendría que haber un equilibrio demográfico y de desarrollo regional, esto claramente no se ha logrado. ¿Por qué? Porque, insisto, la causación acumulativa, la retroalimentación de los procesos urbanos, demográficos, la tendencia a cada emprendimiento económico localizarse en la región central, etcétera, esto fue realimentando, ¿no es cierto?, dadas las ventajas que a partir del modelo agroexportador tiene la región central, entonces esto retroalimentó esa concentración demográfica, económica de la región pampeana, en detrimento de las otras. Ahora, ¿qué pasa? ¿Es fácil desconcentrar la población, los recursos, generar nuevos poblamientos? No. Ordenar el territorio es carísimo, y más para un país de desarrollo medio como la Argentina, ¿sí? La Argentina es un país, ustedes piensen, y esto quienes me han tenido como profesor en ACE me han escuchado decirlo, ¿sí? La Argentina es un país, a ver, vamos a ampliar un poquitito más, la Argentina es un país dentro de los 200 que hay en el mundo. Si ustedes toman lo que se llama el IDH, el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, que es el ranking de países que todos los años se lleva a cabo en el mundo, lo hace las Naciones Unidas, se llama IDH, lo pueden poner en el celular o en la computadora, en Google, pongan IDH y van a ver que es Índice de Desarrollo Humano y van a ver el ranking de países. Bueno, de los 200 que hay en el mundo, la Argentina es el número 45, 47, 50, ¿sí? Los países desarrollados son los primeros 30. La Argentina todos sabemos que no es un país desarrollado, pero tampoco es uno de los países más atrasados, porque justamente hablábamos recién de que llegó a tener uno de los ferrocarriles más extensos del mundo. Es un país que tiene un desarrollo económico importante para ser un país que no es del centro, sino de la periferia. Nosotros no estamos en Estados Unidos o en el hemisferio norte, en Europa occidental. Estamos en América del Sur, en el cono sur de América del Sur. Por lo tanto, tampoco somos Australia, no somos Nueva Zelanda, no somos Taiwán, no somos Japón, ¿no? Estamos lejos de Corea del Sur, de tener esos estándares de vida, pero tampoco somos un país del África subsahariana o somos un país de los más pobres de Latinoamérica. No, claramente que no. Entonces, la Argentina es un país de desarrollo medio. Es un país de desarrollo medio. Entonces, a los países de desarrollo medio, y ni que hablar a los países de desarrollo más bajo, les sale carísimo ordenar el territorio, ¿sí? Vos tenés que poner mucha plata, pero mucha plata para ordenar el territorio. Además de que tenés que tener un estado, por ejemplo, los chinos todo el tiempo crean ciudades nuevas, ponen pueblos y ciudades nuevas, planifican, pero bueno, te vas a vivir donde vos querés. Es un sistema absolutamente centralizado, dirigido desde el Estado, y el Estado te dice dónde vos tenés que vivir con tu familia, ¿sí? Entonces, acá eso es imposible.